Bueno, buenas tardes. De este Power de Anatomía vamos a hacer hincapié en cerebelo, en cuarto del ventrículo y en el tronco del encéfalo, o sea, mesencéfalo, protuberancia bulbo, pero fundamentalmente en la anatomía, respetando las viejas literaturas, las, donde nosotros fuimos formados, o sea, las literaturas de Testú y de Rubier. Esto no pertenece ni a cerebelo, no pertenece al tronco del encéfalo, pero es un corte de médula horizontal. Este es un corte horizontal de la médula dorsal que muestra las diferentes partes de la médula y la situación de los principales núcleos de la sustancia gris. Esto lo tienen que grabar porque es el fondo donde la situación que ustedes van a empezar a manejar, las vías aferentes, las vías eferentes, y teniendo en cuenta el cerebelo, fundamentalmente lo que van a tener en cuenta es los espinos cerebelosos. Pero este es el margen del cual lo tienen que memorizar y siempre ustedes, a través de este gráfico, van a denotar las circunstancias anatómicas más precisas. En primer lugar, se ubican en la parte anterior y en la parte posterior. Van a ver ustedes entonces el surco medio anterior, que es claro porque tiene una situación de entrada. Después van a tener un cordón anterior, van a tener un cordón lateral y un cordón posterior. Por supuesto que denotan el surco medio anterior, el surco medio posterior. Después van a tener el septum mediano que separa las dos situaciones blancas posteriores, van a tener el conducto del epéndimo, van a tener la comisura blanca donde une las dos partes anteriores, el cordón lateral y el cordón anterior. Por supuesto, ahí termina en el surco medio anterior. Yo les pido que sigan todas las situaciones. Del otro lado y en celeste van a ver la raíz anterior del nervio raquídeo con sus dos centros, o sea, el núcleo anterior externo, el núcleo anterior interno. Van a tener un asta intermedio lateral, van a tener la comisura gris que une la parte de un lado y del otro lado, la región intermedia que corresponde al asta lateral, van a ver esto, la situación de los sistemas nerviosos autónomos, la columna de Clark, el asta posterior sensitivo, la sustancia gelatinosa de Rolando. Por fin, la raíz posterior, ahí van a ver la situación de las células ganglionares, la unión del posterior con la raíz anterior forma el nervio raquídeo. Este es un segmento de la médula con las raíces raquídeas de una vista posterior. Ustedes van a tener entonces el cordón posterior, el cordón lateral, y van a ver una salida de raíz anterior, una salida de raíz posterior y el ganglio posterior que está anexo a la raíz posterior. Esto forma el nervio raquídeo. Otro gráfico que tienen que tener es cómo está la médula dentro de la columna vertebral. Ustedes van a ver la situación, y le pido que la sigan, la hoja más externa de las meninges, la dura madre, después está la aracnoides y la pía madre, la cubierta más interna que rodea el sistema nervioso central, después van a ver el corte de médula con esa característica del H, siempre para saber la anterior y posterior. Bueno, acá lo marca la apófisis espinosa, pero vean que el surco posterior es bien cerrado, mientras que el anterior tiene una situación de abertura. Van a ver la situación del espacio subaracnoideo, van a tener entonces la raíz posterior, la raíz anterior, ahí se forma el nervio raquídeo, y van a ver en la raíz posterior el ganglio posterior. Así se denota entonces el esquema de un nervio raquídeo. El nervio raquídeo, sus raíces y sus dos ramas de división están representados en un color negro más oscuro. Ahora sí, nos vamos al romboencéfalo. A nosotros nos interesa en esta situación el cerebelo, pero es
difícil de hablar de cerebelo si no hacemos en esta situación lateral, no hablamos de su parte anterior o lo que lidera la parte anterior del cerebelo, que es el tronco del encéfalo, y por supuesto separado el tronco del encéfalo del cerebelo a través del cuarto ventrículo. Vamos a empezar entonces, ustedes en este romboencéfalo de vista lateral, primero tiene que ubicarse en el bulbo, en la protuberancia y en el mesencéfalo. Después, en la parte posterior, van a ubicar el cerebelo. Varias formas, y si ustedes, para ir en una situación de análisis, van a empezar, por ejemplo, con los pares craneales. Y van a ver, de este lado izquierdo, en el bulbo, la raíz medular del 11 par. O sea, el 11 par, el espinal, ahí tienen ustedes la raíz medular. Pasamos a la otra parte y vamos a ver que se van a encontrar otra vez con la raíz medular del nervio espinal. Van a encontrar en el primer accidente la amígdala cerebelosa. Fíjense, siempre lleven la flechita hacia adelante. Se van a seguir encontrando con un par craneal, que es el par 12, hipogloso. Se van a encontrar después con la oliva vulvar. Van a encontrar el par 11 o nervio espinal, el par 10 o neumogástrico, la cara lateral del bulbo, el surco bulbo protubencial, muy importante porque separa la extremidad superior del bulbo con la extremidad inferior de la protuberancia, y ahí, en esa situación del surco bulbo protubencial, van a encontrar, independientemente del glosofaringio, que es el par 9 que está en la zona vulvar, van a encontrar en esta situación, por supuesto, por adelante, arriba del surco bulbo protubencial, la protuberancia, la salida del motor ocular externo o par 6, pero fíjense también la salida del 7 y del 7 bis, par 7 nervio facial, el par 7 bis interveliado de Reiber y el par 8 estato acústico. Ubiquen en la protuberancia ese nervio importante que es el trigémino y van a ver por fin la situación de los pedúnculos cerebrales y los pedúnculos cerebrosos. Pedúnculo cerebral es para normar el mesencéfalo, pero van a ver que el mesencéfalo se une al cerebelo por el pedúnculo cerebroso superior, por el pedúnculo cerebroso medio y por el pedúnculo cerebral inferior. Pedúnculo cerebroso, perdón, inferior. O sea, mesencéfalo, protuberancia, bulbo, se unen por el pedúnculo cerebroso superior, medio e inferior. Además, van a ver la situación del surco de Bix-Azir en la zona de cerebelo y ahí señalando el flóculo, una parte del cerebelo. Esta es una vista lateral del romboencéfalo. Esta situación no es para este tema, pero vean que es una parte anterior del bulbo, protuberancia y mesencéfalo. Fíjense en el bulbo, si lo quieren repasar de a poquito, siempre ubiquen los pares craneales, van a ver ahí las pirámides vulvares, o sea, la decusación de la piramidal, pero así en forma rápida, le voy a decir el primero cervical, después tienen el espinal con su raíz medular, acuérdense que el espinal es el número 11, después está el hipogloso mayor, van a encontrar las pirámides anteriores, o sea, la decusación del haz córtico-espinal, el surco medio anterior, que divide las pirámides, la oliva vulvar, que ya la habíamos visto antes, la salida del par 11, del par 10 y el par 9, el 9 el glosofaringio, el 10 el neumogástrico, el 11 el espinal. Ahí se tienen que ubicar todos los pares craneales vulvares que nacen del núcleo ambiguo, pero van a tener además en la fosita que divide, la fosita lateral, que divide el bulbo, la protuberancia, el acústico o estato acústico o nervio auditivo, el facial con el 7 bis, en esa salida. Después van a tener en esa salida anterior el par 6, que ya ahí lo están viendo, el par 6, el par 7 y par 8 tiene que ver con la protuberancia.
lo mismo que el par trigémino. En el trigémino van a ver la parte nacimiento motor y la sensitivo. Después está el surco pontopeduncular, que separa la parte superior del puente de Barolio o protuberancia de los pedúnculos cerebrales o mesencéfalo. Ahí están los pedúnculos cerebrales o mesencéfalo. Está el espacio perforado posterior. Si pasamos al otro lado, ahí lo ven claramente el nacimiento del par 3 o par oculomotor. Acuérdense que el oculomotor, el par 3 y el par 4 son mesencefálicos. Van a ver el rodete piramidal, el rodete que forma el haz piramidal, el surco basilar, que es la impronta de la arteria basilar. Van a ver el pedúnculo cerebeloso medio. Acuérdense que el pedúnculo cerebeloso medio une protuberancia con el cerebelo y después no tienen ningún otro accidente. Este es un corte lateral. Y acá queremos llegar bien en esta situación porque este corte de médula es la forma de que ustedes tienen que estudiar las vías aferentes y las vías eferentes. Fíjense en que las vías aferentes, o sea, las que desde periferia van hacia el sistema nervioso arriba, o sea, en la parte superior, las aferentes vienen de periferia hacia el centro. Las eferentes son las que salen del sistema nervioso hacia afuera. Y después tenemos el resto de anatomía para ubicar en este corte. Las aferentes tenemos que siempre el GOL, el Burdach, el espino cerebeloso directo, fleshy, Gower, que es el espino cerebeloso indirecto o cruzado. Después van a tener el espino talámico lateral relacionado con la termoanalgesia y el espino talámico anterior referido con la parte táctil. Mientras que los eferentes es el arco córtico-espinal, piramidal o cruzado, el rúbero espinal, que nace del núcleo rojo y va a la espina, el vestíbulo espinal, que nace de la parte vestibular y que va a la espina, y el piramidal directo, el número 10 en este caso, es el haz de Turk, o sea, el 10% del córtico espinal que no decusa. El resto de la anatomía, otra vez, la raíz anterior del nervio, el asta anterior, el asta lateral, el epéndimo, la columna de Clark, el haz posterior y la raíz descendente del quinto par. Ahora ubicamos todo esto. En rojo, las vías aferentes, Cole y Burdach o Gracilis cuneiforme. Acuérdense que estos decusan, pero decusan, o sea, viniendo de la periferia y que van por cinta de Reil al tálamo. Acuérdense que esto, tanto fascículo de Gol o como de Burdach, de la sensibilidad hipercrítica, la sensibilidad vibratoria, la sensibilidad consciente, son los que decusan por debajo del bulbo. El tercero, ahí lo están marcando, es el fascículo espinocerebeloso directo, haz de Fleshy. El 4 es el indirecto o cruzado, que es el fascículo de Gowers. El Fleshy o el directo va a entrar por el pedúnculo cerebeloso inferior, mientras que el Gowers lo van a ingresar al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior. El 5 es el espino talámico que decusa en el piso y que tiene relación con la termoanalgesia. Después está el espino talámico lateral, que tiene que ver con la situación protopática. Estos son todas vías aferentes. Col, burda, espino talámico lateral anterior decusan. Algunos decusan en el piso, como los espinotalámicos, mientras que Gol y burda decusan por debajo del bulbo. Por fin, espinos cerebelosos no decusan, son homolaterales con esta situación. El directo va en forma directa, que es el fleshy, y ingresa al cerebelo por la parte del pedúnculo cerebeloso inferior, mientras que el fascículo espinocerebeloso cruzado o haz de Gowers ingresa homolateral, pasa al otro lado, se hace heterolateral, vuelve a ser homolateral e ingresa al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior. Ubiquen las otras partes ahora, fíjense la situación, si quieren ustedes, de los eferentes. Los eferentes, el 7, el magno, es el fascículo córtico espinal o fascículo piramidal cruzado.
El 8 es el rubro espinal que nace del núcleo rojo y va a la espina. El 9 es el vestíbulo espinal que nace del vestíbulo y va a la espina. El fascículo 10 es el haz de Tur que no decusa el 10%. El resto de los accidentes, la raíz anterior es el número 11, el 12 es el asta anterior, el 13 el asta lateral, el 14 es el epéndimo, el 15 la columna de Clark, el 16 es el asta posterior y por fin el 17 es la raíz descendente del trigémino y en la raíz posterior. Acuérdense que entre la raíz posterior y la raíz anterior forman el nervio raquídeo que va a ir a los músculos. Y acuérdense también que la raíz posterior siempre lleva adosada el ganglio. Pasamos, porque cuando veamos bulbo, el bulbo lo tenemos que dividir en 4, en un extremo inferior, en un extremo que baja por el cuarto ventrículo, en un ángulo inferior del cuarto ventrículo, casi a la altura en la unión con la protuberancia. Después tenemos la protuberancia. Recuerdo, esto viene más adelante, esto es una parte media de la protuberancia. Así es como se tiene que estudiar todo lo aferente y todo lo eferente. Este es el corte horizontal en la parte más arriba de la protuberancia y caemos en el cerebelo, que es nuestro tema. Fíjense, en primer lugar, que hay un corte del mesencéfalo en la parte superior, está separado el mesencéfalo, y van a ver la cara superior del cerebelo, y esto tiene que ver con la anatomía del cerebelo. Van a ver entonces la escotadura medial anterior, siempre lleven la línea, van a ver el hemisferio, la cara superior, van a ver entonces hemisferio de la cara superior, van a ver el vermis que separa los hemisferios cerebelosos, y el otro accidente para tener es el borde circunferencial. Esto es la cara superior del cerebelo. En este caso, ustedes van a encontrar el romboencéfalo, el bulbo, la protuberancia y la cara inferior del cerebelo. En razón, vamos a ir en la parte más inferior. Primero ubiquen la amígdala cerebelosa, es la que desciende en forma patológica, conformando, como ya vamos a ver, una de los síndromes. El 2 es la cara inferior del cerebelo, el 3 el surco de Vic-Dazir, 4 van a encontrar lóbulo del neumogástrico. Fíjense en la situación de salida en la fosita que separa el bulbo de la protuberancia con el par 8 auditivo o estato acústico o cócleo vestibular. Van a ver el 7 bis intermediado de Reiber, van a encontrar el par 7 o facial y van a encontrar en plena protuberancia la salida del par 5 o trigémino. Sigan ustedes, van a ver entonces la protuberancia, la salida anterior del motor ocular externo, el número 6, acuérdense que es protuberencial, van a encontrar la salida de los pares vulvares que nacen del núcleo ambiguo, glosofaringio, neumogástrico, espinal y hipogloso mayor. Por lo tanto, esta es la cara inferior del cerebelo, siempre está por delante el tronco del encéfalo. En esta zona lo que se ve más es el bulbo y la protuberancia, no se ve tanto el mesencéfalo. Y después, si bien ven alguna parte del cerebelo, siempre para ubicarse, busquen los pares, o sea, la raíz de salida aparente de los pares craneales. Acuérdense los vulvares 12, 11, 10, 9 que nacen del ambiguo, es decir, hipogloso espinal, neumogástrico, glosofaringio. Acuérdense de los nervios en salida en la fosita lateral que divide la protuberancia del bulbo, como el 7, 7 bis y 8. Una salida más anterior del par 5, por supuesto, mucho más anterior al motor ocular externo 6, y así siempre van pegando la vuelta. Siempre ubiquen. Esta es la cara anterior del cerebelo. En la cara anterior del cerebelo van a encontrar ustedes bien claro la válvula de Viesens, la prolongación ventricular, ahí van a encontrar el nódulo. Sigan entonces para encontrar el vermis inferior, la amígdala cerebelosa. Sigan pegando, ahí está seccionada la otra amígdala que corresponde a nuestra derecha, y van a ver entonces el lóbulo del neumogástrico, que es una zona del cerebelo, la válvula de Tarín,
y le corte de los pedúnculos cerebelosos. Esto es muy claro, es la cara anterior del cerebelo. Esta cara es la que impronta con el cuarto ventrículo y en la parte más anterior va a tener el tronco del encéfalo. En esto ustedes tienen que hacer una sumatoria de imágenes, pues la cara superior e inferior del cerebelo han sido dibujadas en el mismo plano y separadas por un estrecho intervalo. Este intervalo corresponde al borde circunferencial que separa las dos caras. La cara superior está por encima y la cara por inferior está por debajo de este espacio. Entonces, desde la parte anterior hasta la parte posterior, recorreremos língula, lóbulo central, el vermis cerebeloso, el surco primario, el mamelón terminal y tubo posterior, la pirámide, la úvula, la amígdala, el flóculo y el nódulo. Acuérdense siempre que empezamos de una parte anterior hacia la posterior. Este es un corte horizontal del cerebelo que demuestra los núcleos grises centrales cerebelosos. Van a encontrar el núcleo del techo, el núcleo dentado accesorial externo, el núcleo dentado accesorio interno, el núcleo dentado, la sustancia blanca hemisférica, el vermis cerebeloso. Esto corresponde a un corte horizontal del cerebelo que demuestra los núcleos grises centrales cerebelosos. Núcleo del techo, dentado, accesorio externo, accesorio interno, sustancia blanca hemisférica, vermis. Lo pasamos. Esto es muy claro. Otra vez, primero en la parte posterior ubiquen el cerebelo, el cuarto ventrículo, separando del tronco del encéfalo, que es lo más anterior. Este es un corte sagital del romboencéfalo, que demuestra la constitución del techo del cuarto ventrículo. Van a encontrar el nódulo, y en esa zona que se llama árbol de la vida, vamos a encontrar con verde todo el cerebelo. Pero desde arriba hacia abajo encontramos el acueducto de Silvio, las válvulas de Viesens, la língula, la protuberancia, el cuarto ventrículo, la membrana tectal, los agujeros de Magendie y el bulbo. En verde, algunos accidentes del cerebelo, el nódulo y el árbol de la vida. Esta es la anatomía, tendría que haber empezado desde aquí y después hablar, no importa. Esto es para que ustedes, mezclando las cosas, los entiendan mejor. Pero ustedes saben que esta es la constitución, la formación, la embriología de cómo se forma el romboencéfalo, cómo se forma el diencéfalo, cómo se forma el telencéfalo. De las tres vesículas cerebrales primitivas, la anterior y la posterior se desarrollan desigualmente, de tal modo que cada una de ellas se divide muy pronto en dos vesículas distintas, separadas la una de la otra por una estrangulación. Ahora nos ocuparemos más de la vesícula cerebral posterior. De la vesícula cerebral posterior, de ella, se forman dos vesículas secundarias, colocadas una delante de la otra. La posterior es el cerebro postremo o mielencéfalo. La anterior es el cerebro posterior propiamente dicho o metencéfalo. El mielencéfalo constituye el bulbo y el metencéfalo da origen a la protuberancia y el cerebelo. La cavidad ependimaria comprendida entre estos tres segmentos del neuroejes forma el cuarto ventrículo. Por lo tanto, van a tener ustedes, de nuevo, ahora empezamos con los dibujos, desde la izquierda hacia la derecha, la primitiva anterior, la vesícula cerebral anterior, fíjense, anterior, media, posterior, cómo se divide por una situación de la anterior, la media y la posterior, después se continúa toda esta situación con la médula, pero la parte anterior va a formar el diencéfalo y el telencéfalo,
van a encontrar una situación media y van a encontrar la posterior. Fíjense de que la anterior, como ya dijimos, van a formar el telencéfalo, el diencéfalo, de la parte media va a salir el mesencéfalo, y de la parte más posterior va a estar el nacimiento de el bulbo, la protuberancia, el cuarto ventrículo y el cerebelo. Todo lo que sigue acá va más adelante. Con esto lo que nosotros queríamos ver es la anatomía del cerebelo y del tronco del encéfalo. Continuamos acá. Ya esto va a tener una clase especial y esto, por lo tanto, es el fin de la presentación. Muchas gracias. Ahora a las 9 me voy.